Hola familia, buen día, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Estamos partiendo el libro La sabiduría que crea imperios. Me ha tocado desde la página 11 a la página 31 y el primer capítulo habla de justamente que este libro de la sabiduría de secretos revelados. Y nos dice que va a estar centrado principalmente en la historia y la enseñanza del hombre más sabio y rico de la historia, que es el rey Salomón. Nos cuenta que el rey Salomón nació en el año 974 a.C. y fue coronado rey de Israel después de la muerte de su padre David. Esto ocurrió cuando él tenía 12 años, por lo tanto Salomón estaba muy aterrado, con mucho miedo, y cuenta que Dios se le presentó en el sueño y le dijo que le pidiera lo que él quisiera. Y Salomón podría haber pedido riquezas, haber pedido huir, haber pedido cualquier cosa. Pero lo que Salomón pidió, eh, solamente le pidió que le pudiera dar sabiduría. ¿Ok? Y aquí nos dice que Salomón era el hombre más rico de la historia y una de las claves que él nos enseña para lograrlo es la diligencia. Es la diligencia y el trabajo duro. Nos dice que él nos enseña desde la sabiduría cómo el camino que conduce a las riquezas es la diligencia, es el trabajo duro, la perseverancia y el plan organizado y mentoreado por quienes tienen resultados. Y aquí nos dice una frase que dice, y nos advierte que el alma de los diligentes engorda. ¿Y qué quiere decir con esto? Que a través de la superación y de los logros en el plano material, engordamos y eso nos hace ir creciendo en el plano espiritual. Dice, porque mientras uno va definiendo el sueño y lo conviertes en propósito, aprendes muchas creencias y valores que que te harán mejor persona en todos los sentidos. Y lo que nos dice que la esperanza de Laín con este libro, entonces no es de interpretarnos a cada uno de nosotros los proverbios, sino que aprendamos nosotros mismos a interpretarlos para que podamos ser más libres y más sabios. El siguiente capítulo habla, no te cambies, intercámbiate. Y nos dice de que en nosotros no hay ningún error, que no hay nada malo en nosotros, al contrario, todo es muy bueno. La única razón por la que no obtenemos lo que queremos es porque no logramos aprender a unir lo que queremos con el ser para que se vea manifestado en el tener, que es la tercera dimensión. Entonces nos dice que en la tercera dimensión está el tener, en la cuarta dimensión está el ser y en la quinta dimensión está el querer. Y el querer y el ser se deben transformar en una sola. Entonces nos dice que dice, tú eres un potencial de toda la creación. Todo está en tus células, ¿ok? La epigenética hace que se manifiesten unos genes en ti u otros que vibran a una determinada frecuencia, atrayendo ciertas circunstancias a la vida y manifestando mucho más eh, y las que son mucho más similares, ¿ok? Entonces, bueno, ya sabemos que frecuencias similares se atraen, ¿ok? Y también nos comenta que nosotros estamos constantemente tomando decisiones, ¿ok? Y también tomamos decisiones y también decidimos a qué le prestamos atención. Y ya sabemos que aquello donde le prestamos la atención va el enfoque, va la energía. Entonces nos dice que estamos decidiendo continuamente y constantemente. Lo que ocurre es que son decisiones que vienen del inconsciente. Y es ahí donde nos dice que no eres tú quien decide, sino es el subconsciente. Y aquí lo que nos comenta es que lo que nosotros tenemos que hacer es lograr intercambiar y obtener esto que queremos en esta quinta dimensión y lograrlo bajar a este ser, a esta cuarta dimensión para que esto se vea manifestado en el tener.
¿ok? Entonces nos dice que aquí en un cuadrito, en el tener, dice que la gente tiene un conflicto entre el ser y el querer. Entonces por eso no lo terminan materializando en la tercera dimensión, que es el tener. Entonces dice, tú tienes que intercambiar la posibilidad que elegiste en el pasado. Solo es eso. Le has estado prestando atención a una posibilidad de las infinitas que hay en la creación de la quinta dimensión y has estado construyendo una manera de pensar y sentir que te ha llevado a actuar de determinada forma. ¿Ok? Entonces ya sabemos que tenemos que ir a esa quinta dimensión, hacer desde ahí este intercambio. Y nos dice, para intercambiarte necesitas seleccionar otra posibilidad, es decir, tener otro objetivo del tipo de persona que quieres ser y lo que tiene en su vida. Es decir, lo que nos dice es que tenemos que buscar quién es esa persona o esa posibilidad que ya lo ha logrado, que ya lo ha realizado, y tenemos que vernos, nos da 2 pasos, dice, verte a ti mismo siendo eso. Y segundo, aprender cómo piensan, cómo sienten, cómo actúan las personas que están en esas posibilidades, para nosotros poder aprenderlo. Y bueno, es lo que él nos está enseñando con mentores con resultados. Si ellos ya han hecho el camino y lo han practicado y lo están aplicando y lo están manteniendo, sobre todo aprender de ellos, de los mentores con resultados. Entonces nos dice, sabiendo esto, has de entender que no debes tener ningún miedo en la vida, solo debes tener enfoque en quien quieres ser y tener la paciencia, tener la perseverancia e imparabilidad para mantenerte estudiando cómo serlo. Nos dice que la sabiduría se traduce en pensar, sentir y actuar. Entonces, cuando nosotros sabemos que ya tenemos claro y conocemos quién está pensando así, quién siente así y quién actúa así de esa forma, ya no nos preocupamos, sino que actuamos y tomamos esas referencias, obviamente con nuestra esencia, y empezamos a trabajar. Entonces dice que tenemos que modelar, que bueno, ya nos ha enseñado a modelar el campeón también, y aprenderlo. ¿Ok? Entonces dice, creo que lo que más miedo da es no saber qué hacer. Pero una vez que ya decides lo que quieres y en quién te quieres convertir, debes elegir un mentor, la persona que ya está ahí, y dejar que te guíe de ese lugar hacia el lugar en el que tú quieres llegar. Después sigue, dice el poder de las historias. Nos comenta aquí que la mejor manera de aprender es pasando la información al subconsciente de tal forma que se convierte en sabiduría. Y aquí nos dice el siguiente capítulo, la sabiduría que creó mi imperio. Y nos cuenta aquí, ya sabemos que debemos aprender a condicionar nuestra mente del mismo modo como condicionamos cualquier parte de nuestro cuerpo. Pero esto no sucede de un día para otro. Esto no despertamos un día y decimos ya vamos a correr y vamos a ganar una maratón si es que ni siquiera corremos 1 kilómetro o no nos hemos preparado, no nos hemos entrenado. Entonces nos dice aquí que todo es entrenable, ¿ok? Y así como vamos nosotros, tenemos que prepararnos, tenemos que ir cambiando nuestras creencias, vamos adquiriendo nuevas habilidades, vamos teniendo claro nuestro enfoque mental y la imparabilidad, la fe. Todo eso no pasa de la noche a la mañana. Todo eso nos dice que uno se entrena, es un proceso, y que ese proceso uno no lo puede saltar. A lo más podemos acelerarlo un poco, pero debemos seguir ese proceso. Y aquí nos cuenta, nos cuenta un poquito la historia de que cuando él creó escribió La voz de tu alma, que también, que cuando no tenía los recursos, no tenía el dinero, pero él lo hizo en Word, incluso pone una foto aquí de
de que cuando lo traspasaba al formato PDF no podía sacar una línea porque no sabía, y después cómo fue cambiando cuando tuvo los recursos para pagarle a alguien que pudiera hacer estas maquetas y la portada. Lo mismo le pasó con la portada, y incluso cambiar el título le costó porque la mamá le recomendó cambiar la palabra alma sola, ponerla abajo más grande, y ahí nos comenta que a él le costó mucho hacer ese cambio. Y ahí nos dice algo, que muchas veces nos apegamos a cosas, ¿ok?, que incluso son peores que las nuevas que nos están ofreciendo, pero ese apego, soltar eso, a veces nos cuesta a muchos. Entonces nos dice que tenemos que quedarnos con el mensaje de que todo es posible, todos nuestros sueños son posibles, pero no todos los logran, ¿ok? Y que en este libro vamos a aprender por qué no todos los logran, y él se va a asegurar de que nosotros seamos las personas que sí logremos nuestros sueños. Y para terminar, el último capítulo habla, si yo cumplía, él siempre cumplía. Y aquí principalmente nos cuenta un poquito, nos vuelve a contar su historia con respecto a cuando él decidió a los 6 años, ¿cierto?, empezar a nadar, y que en verdad él sentía que no tenía mucho talento, y que no lo hacía bien, al contrario, como que todos le decían que lo hacía mal, y al contrario de su hermano, que lo hacía muy bien. Pero eso fue como el impulso, la mamá siempre confió en él, siempre, porque sabía que si él no lograba, incluso tenía miedo de sumergir la cabeza debajo del agua, y la mamá siempre lo estuvo incentivando porque sabía que si él se limitaba en eso, se iba a limitar en muchas facetas de su vida. Hasta que lo logró, después se volvió un adicto de meterse debajo del mar, perdón, del agua, y él siempre decía de que él conversaba con Jesús, y esa conversación era como una comunicación con Dios, y él sabía que cuando él conversaba con Jesús, él pactaba con Jesús, y siempre tenía que dar algo en aquello a lo que a él no le gustaba mucho o le generaba alguna pereza, pero decía que era necesario para su evolución, y era el pacto de cierta forma que hacía con Jesús. Y termina con la frase, si yo cumplía, él cumplía siempre. Así que bueno, aquí termina mi capítulo. Familia, que tengan una hermosa semana. Bendiciones infinitas para todos. Sapnan. Gracias, gracias, gracias.